Hermanos, bienvenidos hoy al culto de este domingo, como siempre todo domingo. Deseo que todos estén bendecidos, que el Señor esté con cada uno de nosotros, con la iglesia, con sus hijos, porque obviamente un padre está con sus hijos. Y mayormente nuestro Padre Celestial, que es bueno, que Él es genuinamente bueno. Su amor es inigualable, es tan inigualable que en tu palabra quedó escrita, Señor, de tal manera amaste al mundo que entregaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias por ese regalo tan hermoso, Señor, por volvernos a tener, por comprarnos con ese gran precio, con la sangre de tu Hijo, Padre. Vamos a empezar el culto leyendo Proverbios, capítulo 4. Tiene un subtítulo que dice, Beneficios de la sabiduría. Vamos a comenzar pidiéndole al Señor en oración que esté con nosotros. Padre Santo, te entregamos este precioso día, Señor. Todo día es hermoso, es precioso porque está tu presencia. Te pedimos que seas nuestro principal invitado, Padre, porque esta reunión sin tu presencia, como dice una alabanza, Padre, sería algo pasajero, algo del mundo, Señor, que no tendría importancia, pero como dices tú, que todo pasará, pero mi palabra nunca pasará, Señor. Que sea tu presencia hoy con nosotros, con tu Santo Espíritu inspirándonos, Señor, en esta palabra, también en estos cánticos, estas alabanzas que son para ti, Padre Santo, y te entregamos también la vida de nuestros hermanos. Tú sabes cómo está llevando la vida cada uno, Padre, ayúdalos, a los que no podamos de pronto seguir, a los que nos sintamos desalentados, Señor, de pronto tristes, ponles gozo en su corazón, ahora que te alabemos, Señor, con gozo, que seas tú colocando ese gozo, porque dices que tu presencia siempre habrá gozo eterno, Padre, siempre ha permanecido, siempre en tu presencia estaremos gozosos, Padre. Y te damos gracias por todo, porque todo nos ayuda bien a los que te amamos, Padre Santo. Te entregamos este rato dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dice así, Proverbios capítulo 4, beneficios de la sabiduría. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Amén. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará, ámala y te conservará. Amén. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. E engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Amén. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Amén. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Amén. Gloria a Dios. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gloria a Dios. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Amén. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, gloria a Dios, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, gloria a Dios, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, te dice el Señor. Nos dice a todos, porque a mí también me cae. Aparta tu pie del mal, hermano, y sigue los consejos de esto que nos está diciendo el Señor aquí. Los beneficios que tiene la sabiduría del cielo, de Dios. Como dice el sabio Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, o sea, la consideración, el respeto delante de Dios. Y la inteligencia apartarnos del mal, como nos dice aquí. Ahora seguimos con los cánticos que tenemos para hoy. Vamos a cantarle con mucho gozo. Vamos a decirle al Señor que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, no solamente diciéndolo de palabras, sino convenciéndonos de que es así. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy marchando siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo
separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Digamos al Señor que Él es fuerte, grande y poderoso. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante Él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante Él. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante Él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen ante Él. Jesucristo, el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Hay poder para vencer. Hay poder para vencer. Fácil como el Salmo dice. Vamos a derribar esos muros de todo virus, de toda cosa contraria al Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. En la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. En la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Con mi Dios salvaremos los muros, Señor. Vamos a decirle con suave canto, Padre. Yo sé que estás aquí, Señor. Te siento mi alabanza. Estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma, llenando hoy mi alma. Digámoselo de nuevo. Yo sé que estás aquí, Señor. Te siento mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor. Llenando hoy mi alma.
Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Llénanos, Señor. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Vamos al comienzo. Yo sé que estás aquí, Señor. Te siento mi alabanza, sí, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Llénalo, Señor, lléname. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Ya que tú estás aquí, ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Ahora levantemos nuestras manos, Señor, para decirte: algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mi mano levantaré y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, sí, Señor, es tan fuerte sobre mí. Mi mano levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mi mano levantaré y su gloria tocaré. De nuevo, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mi mano
a exaltar tu nombre, tu grandeza, Señor, cantándote este himno antiguo que tiene mucha unción. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, el cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuán grande es tu gloria, tu poder, Señor, tu majestad. Gracias te damos por estos himnos, Señor, que tú estás acompañándonos en este momento. Ahora te dejamos con la bendición de tu santa palabra a través de nuestro pastor. Que sean bendecidos todos. Que Dios los bendiga. Hermanos, muy buenos días. Los saludo en el bello y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para el cual es toda la gloria y toda la honra. Saludando a todos nuestros hermanos que se encuentran en el extranjero, los que están en España, en Canadá, los que están en Chile, y a todas aquellas personas que nos están visitando a través de ese canal. Quiero invitarlos que vayamos al libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Dice así la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para el cual es toda la gloria y toda la honra, porque no hay otro nombre
porque ese nombre es sobre todo nombre. Lo estudiamos el martes pasado. ¿Cuál era el nombre de Dios? Y por su misericordia hemos recibido la revelación. Amén. Entonces el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora, Señor. Nos presentamos delante de ti, Padre Celestial, reconociendo, Señor, reconociendo los débiles, reconociendo cuántas veces te hemos fallado, reconociendo, Señor, de que hubiéramos podido esforzarnos un poco más, Señor, pero hemos caído, te hemos fallado, Señor. Por eso venimos delante de ti, Padre Celestial, porque solamente tú, Señor, solamente tú nos puedes dar esa paz, esa tranquilidad. Por eso en esta hora imploramos misericordia y te pedimos que nos perdones, Señor, todas esas fallas que hemos tenido, Señor, a través de esta semana. Cuando nos hemos enojado con alguien, Señor, cuando le hemos fallado a alguien, cuando hemos hecho cosas, Señor, que sabemos que no está bien. Por eso, Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo de que solamente hay un manantial sobre el cual nos podemos refugiar, Señor. Ese manantial que está emanando, que está fluyendo, Señor. Ese manantial que está presente en esta hora, y es tu sangre preciosa, Señor. Porque como decía allí el versículo, la paga del pecado es la muerte, Señor. Nosotros le hemos tenido mucho temor a lo que es la muerte física, Señor, pero hay una muerte que es peor, y es la muerte espiritual, Señor. Sabemos que esa muerte espiritual es la separación de nosotros, Señor, a través de ti, Padre Celestial. Cuando ya no encontramos comunión, cuando nuestras oraciones no llegan delante de tus atrios, Padre Celestial. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos que nos perdones, Padre amado. Ese es un nuevo día, Señor, donde reconocemos tu grandeza. Porque un día como hoy, Señor, un día como hoy a las 3 de la mañana, tú te levantaste de entre los muertos, Señor. Tú te levantaste por amor a nosotros. Tú te levantaste para cumplir tu palabra. Por eso, Padre amado, invocamos tu nombre. Y así como decía la alabanza ahora, Señor, sabemos que tú estás aquí. Estás a nuestro lado, estás a nuestro alrededor, Padre Celestial. Porque hoy nos hemos unido, Señor, a través de este mensaje, a través de esta palabra. Y te pedimos que seas tú trayendo la revelación a cada personita, Señor, que está viendo, está escuchando este mensaje. Padre amado, nosotros venimos y nos presentamos delante de tu presencia. Escudriña nuestros corazones, Señor, y trae paz, tranquilidad, Señor, y trae respuesta a cada una de nuestras peticiones. Padre amado, el que esté enfermo, Señor, sánalo, Padre amado. El que esté en angustia, Señor, derrama bálsamo sobre él. El que esté en tormento, el que esté en aflicción, Señor, asombra sobre esa persona en esta hora, Padre amado, y permita que puedan refugiarse a través de tu palabra, a través, Señor, de ese manto de protección. Padre amado, hoy que nos levantamos y podemos ver el sol, Señor, vemos cómo tu palabra cada día se cumple más y más. Por eso, Padre amado, gracias por este nuevo día. Es una nueva oportunidad para enmendar todo lo malo que hemos hecho, Señor, y empezar un nuevo caminar contigo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te entrego esta celebración y te entrego a cada persona en esta hora, Señor. Ven a cada uno de ellos, Señor, y mételos en la cuenca de tu mano. Guárdalos, protégelos, Señor, y bendícelos de una manera extraordinaria. Ahora vamos a leer tu palabra, Señor, y te pedimos que seas tú trayendo vida a través de cada palabrita que se va a leer en esta hora, Señor. Trae revelación, porque nosotros, Señor, tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor. Queremos comer más de este maná que tú has enviado desde el cielo. Gracias, Señor, por haberme escogido en esta hora para traer tu mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces allí estamos viendo en el libro de los Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros pecamos, pecar
Hay dos cosas que se confunden mucho y la una es el pecado, otra cosa es errar. Errar es algo que tú no has pensado, algo que tú no has maquinado, algo que salió espontáneo, algo que fue resultado de cualquier cosa que estuviéramos haciendo. Entonces eso fue algo que yo no pensé, fue algo que yo no medité, fue algo que yo no manipulé, fue algo que no tenía en mi mente, sino que sucedió. Eso es un error. Como cuando vamos por la calle, vamos caminando y de pronto tropezamos. Yo creo que cuando salimos de nuestras casas, nosotros no pensamos, bueno, ahorita voy a salir y aquí a la tercera casa me voy a tropezar y voy a caer. No, eso es un error que falló, un accidente. Y esa es la diferencia entre el error y el pecado. El pecado es aquello que nosotros maquinamos, es algo que nosotros pensamos, premeditamos y llevamos a cabo eso. Eso es un pecado, como por decir, no, el viernes me voy a ir para donde fulano de tal, pero no lo digo en la forma de querer decir voy a ir a pecar, voy a ir a emborracharme, o voy a ir allá porque allá hay una muchacha que me gusta y yo sé que ella va todos los viernes, entonces voy a ir el viernes. Es algo que yo sabía y me dirijo hacia allá sabiendo que allá va a estar la tentación, sabiendo que allá va a estar el pecado. Entonces, el hombre prudente guarda sus pasos. Y yo sé que si todavía tengo debilidad, por decir, para tomarme una cerveza, 2 cervezas, y eso me va a llevar a cometer un pecado, una falla, un error, no lo debo hacer. Pero si yo tengo conciencia de que todavía soy débil, de que todavía, por ejemplo, hay una mujer que me gusta y de pronto puede ser que yo le falle a mi esposa, que le falle a la iglesia, que le falle a Dios, no debería de ir, pero de pronto hago y me hago el bobo, digámoslo así, y digo, no, voy a ir porque quiero ir a ver a aquella mujer. De hecho, cuando tenemos ese mero pensamiento, ya hemos fallado, ya hemos pecado. ¿Por qué? Porque bajo la ley había que cometer el ilícito. Para que fuera un adulterio yo tenía que haberme acostado con la persona. Y ahora no, Jesús dijo que Él no vino a claudicar la ley, sino que Él vino a magnificar la ley. Entonces, anteriormente, para que fuera un adulterio, tenía que haber un hecho sexual, pero ahora no. La palabra de Dios dice que solamente si el anhelo está en mi corazón, si eso yo lo anhelo, ya he pecado, ya he fallado. Y entonces, eso, dice aquí, hay un pecado, hay una paga. Ese pecado va a demandar una paga. Y dice, la forma de pagar ese pecado es la muerte. Y la muerte significa la separación de Dios. La separación de Dios con nosotros, salimos de su presencia. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios venía y tenía amistad con ellos. Venía, se sentaba, caminaba. Adán le daba relación, le decía, mira, hoy estuve en Afganistán, o estuve en Colombia, o hice esto y lo otro. Dios es omnipresente y Dios sabía lo que Adán había hecho. Y era la relación que ellos tenían en el huerto del Edén. Entonces, acuérdese que hay dos creaciones, o mejor dicho, hay una creación del hombre y hay una formación del hombre. La creación del hombre fue cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero la Biblia nos dice en el libro de Génesis que el hombre fue formado, es cuando Dios coge el barro, coge los 16 elementos que hay en la tierra y nos hizo este cuerpecito, este cuerpo que tú y yo tenemos. De pronto mucho no nos gusta, de pronto decimos, bueno Señor, ¿por qué me hiciste barregoncito? ¿Por qué me hiciste tan oscurito? ¿Por qué me hiciste con este pelo así? Porque esa es la formación de Dios, pero si Dios te hizo así es porque así te quería ver. Entonces dale gracias a Dios por como tú eres. De pronto tú dirás, no, es que esas piernitas mías son muy flacas. Entonces cuando tengas esos pensamientos, acuérdate que hubo alguien que nació sin piernas. Y él, yo creo que anhelaría, si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a esa persona, él diría, no me importa tener mis
mis piernitas flaquitas o tener mis piernitas gorditas, pero sí quisiera tener mis piernas. Entonces, muchas personas quieren cambiar cosas de su cuerpo, pero solamente debes entender que Dios te hizo así porque así Él quería verte. Si Él hubiera querido que tú hubieras sido de ojos claros, rubia, piel canela, una piel dorada, un cuerpo espectacular, así te hubiera hecho. Pero Él te hizo en la forma que era porque así te quería ver. Entonces, ama tu cuerpo, ama lo que tú eres. Entonces, cuando Dios formó al hombre, era porque no había quien labrase la tierra, o sea, esta tierra que Él nos dio o le dio a Adán y a Eva para administrarla. El hombre era un Dios en la tierra, porque la tierra fue dada para nosotros, para que nosotros gobernásemos sobre ella. Libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo del 28 al 30, lo pueden ver, y dice de que todas las ramas, todos los animales, nosotros teníamos autoridad sobre toda la tierra. Hasta que vino la serpiente, y ya sabemos lo que sucedió, de que Eva adulteró con la serpiente. Ya lo estudiamos unas prédicas atrás, viendo la simiente de la serpiente, y sabemos que el pecado original en el huerto del Edén fue un adulterio. Como Eva le montó los cachos a Adán, y Adán, por su misericordia, quiso redimir a Eva, porque la amaba. Entonces Él pagó el precio, y es allí donde el pecado entró a esta tierra. Entonces, como por un hombre entró el pecado, por un hombre debería de salir. Por eso allí dice, la paga del pecado es la muerte, la separación del hombre de Dios. Esa es la muerte, la separación. Nosotros sabemos que hay una segunda muerte que nos habla el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, pero dice, mas la dádiva de Dios, ¿dádiva qué es? Un regalo. Dios te regala la vida eterna, pero hay una forma, y Él dice, te voy a regalar la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo vimos ya el martes en el nombre de Dios, el nombre que es sobre todo nombre, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Amén. Entonces, vamos un poquitico más atrás en el capítulo 3. Miremos y verá de que ninguno está exento del pecado, ninguno. Por eso, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Nosotros estamos aquí para que Dios tome nuestros cuerpos y haga de nuestros cuerpos su templo. Por eso es necesario de que estemos en santidad. Sabemos que los 3 pasos de los hijos de Dios es justificación, santificación y el tercer paso, la llenura del Espíritu Santo o bautismo del Espíritu Santo. Son los 3 pasos por los que un hijo de Dios debe pasar. Justificación es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Redentor, aceptando el pago que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Me entiende? Como decía allí, la paga del pecado, o sea, el pecado demanda un pago. Y el pago que dieron por ti y por mí fue demasiadamente alto. Dios se proveyó un cuerpo para pagar tus errores, para pagar mis errores. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía en el río Jordán, Juan le dijo, he ahí el Cordero de Dios. Venía Jesús. Él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita, no tapa el pecado, sino que lo quita. Que quita el pecado del mundo. Por eso aquí dice, la dádiva de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 24. Libro de los Romanos, capítulo 3, del versículo 21 al 24. Mire lo que dice allí. Pero ahora, aparte de la ley, ya sabemos que la ley tuvo cumplimiento con Jesús. Se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, nosotros nos preguntaríamos, ¿cuál es la justicia de Dios?
Y la justicia de Dios es el cumplimiento de su palabra. Uno a uno. Acuérdense que Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, mi palabra se cumple o se cumple. Justicia de Dios. Que cada palabras que hay aquí en la Biblia se van a cumplir. Amén. Cada una. No hay forma de decir, no, es que Dios le olvidó hacer esto. No. La justicia de Dios se va a manifestar. ¿Y cuál es la manifestación? El cumplimiento de cada una de su palabra. Mire lo que dice aquí. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, óigalo, todos, por eso no nos podemos creer más que el vecino. Así su vecino sea el más borracho de los borrachos, nunca lo juzgue. Así su vecina sea la más sinvergüenza de todas las sinvergüenzas, no la juzgue. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese pecado y ese pecado es manifiesto, pero yo te pregunto, ¿y tu pecado? ¿Qué es de tu pecado? ¿Qué pasa con tu pecado? Ellos tienen un pecado, sí, está bien, pero ellos se lo muestran al mundo, pero mucha gente que ha ido a la iglesia tiene pecados ocultos, y esos son peores. Entonces, por cuanto todos pecaron, ahí dice todos, son todos. No quiere decir que nosotros no estemos exentos de esos pecados, de las fallas, de los errores. Todos estamos ahí y hemos fallado. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, mire lo que dice allí, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? La redención es sacar del pecado, nos arropaba e introducir en. Entonces, si solamente salimos de Babilonia, digámoslo así, si solamente salimos de las borracheras, si solamente salimos de la promiscuidad, si solamente salimos de las drogas, si solamente salimos de ese pecado y no entramos ¿a dónde tenemos que entrar? En Cristo. ¿Y Cristo qué es? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros no llenamos ese cuerpo, acuérdese lo que dice la palabra del espíritu inmundo que vuelve. Dice que cuando el espíritu inmundo es sacado de nuestras vidas, dice, él se va a correr lugares desérticos. Y después allí razona, mire, los espíritus, los demonios razonan. Son inteligentes. No cree que un espíritu es un espectro que usted ve allí, no, ellos piensan, ellos meditan, ellos hablan. Estaba viendo un documental donde la NASA dice de que ellos ya pueden confirmar de que hay un mundo paralelo, y nosotros hemos hablado de ese mundo paralelo. Hay una vida después de la muerte. De esta muerte física hay otra vida, y esa vida es una vida espiritual. Entonces, el que vivió indignamente, que siga viviendo indignamente, dice. El que ha vivido en santidad, que siga viviendo en santidad. Entonces, si usted es malo aquí, en ese otro mundo paralelo usted seguirá siendo malo. Si usted ha sido bueno aquí, en ese otro mundo seguirá siendo bueno. No me refiero a que bueno estemos exentos, no, somos buenos porque Él nos escogió, no porque tú te lo merezcas ni porque yo me lo merezca. No es por obras, es por fe. Amén. Entonces, mire, la redención es en Cristo Jesús. Estamos en pecado y listo. Sí, podemos decir, el que era alcohólico puede ir a Alcohólicos Anónimos y allí puede que le ayuden a dejar el licor. Pero la palabra de Dios dice
Solamente si el Hijo del Hombre, nosotros sabemos que Hijo del Hombre se refiere a Jesucristo. Hijo de hombre se refiere a un profeta. Y la Biblia dice, solamente si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces mucha gente dice, no, yo dejé el alcohol sin necesidad de ir a una iglesia. Sí, eso es verdad. Pero no estás redimido. Simplemente saliste de un lugar, pero no has entrado a la vida eterna. Entonces, al igual, hay un infierno esperando. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No nadie va, sino que nadie viene. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma de llegar al cielo, a ese lugar que todos queremos llegar, es a través de Jesucristo. No hay otra forma, no la hay. Si hubiera otra forma, la Biblia lo diría. Pero Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino. No hay otro camino. Entonces sí, pueden dejar de adulterar, pueden dejar de fornicar, pueden dejar de drogarse, pueden dejar de emborracharse, pueden dejar de ser bochincheros, pueden dejar de ser ladrones. Sí, eso es verdad. Pero no esperes de que si tú dejaste el pecado, con eso vas a llegar al cielo. No, no lo vas a hacer. La única forma de llegar al cielo es a través de Cristo Jesús. Amén. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿Qué quiere decir? Para destituirte tendrías que pertenecer a algo. O sea, antes de que el pecado entrase en nosotros, pertenecíamos, estábamos en un lugar. Amén. Pero fuimos destituidos. ¿Cuándo? ¿Cómo podemos ser otra vez incluidos al lugar donde estábamos? A través de la redención. Salir del pecado y entrar en Cristo Jesús. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros anduvimos mucho tiempo en el pecado, anduvimos mucho tiempo en las fiestas, en las borracheras, en el adulterio, en la fornicación, en las drogas, en el bochinche. El bochinche es un pecado muy grave. ¿Por qué? Porque usted con el bochinche puede matar a alguien, puedes acabarle con la dignidad a alguien. El hermano Branham decía, si no tienes nada bueno que decir de alguien, no digas nada. Si vas a hablar de alguien, habla cosas buenas. De pronto te falló, de pronto no fue la persona que tú quisiste que fuera, pero eso no te da autoridad para que tú estés mal hablando de él. Amén. Entonces, cuando alguien te haya hecho algo y estén hablando de esa persona, no abras tu boca para seguir el bochinche, para seguir los rumores. Hay un video muy bonito y ese video muestra cómo hacen una hilera de fósforos y alguien llega y prende el primero. Cuando ese primero se prende, le da inicio al segundo, y el segundo al tercero, y el tercero al cuarto, y así sucesivamente. Pero en medio del experimento, llegan y quitan un fósforo. Ya no hay conexión entre los demás fósforos, entonces no se pueden seguir quemando. Entonces, cuando un bochinche venga delante de ti, sé tú ese fósforo que se aparte para que ese rumor no siga caminando, para que ese bochinche muera allí, para que tú seas el instrumento de salvar o sanar a alguien. Hermano, la gente muchas veces nos falla, la gente muchas veces nos comete errores con nosotros, no porque quiera, muchas veces hacen las cosas debido a la desesperación, debido a la angustia. Entonces, antes de juzgar a alguien, medita, piensa, ¿por qué ese alguien te falló? ¿Por qué ese alguien está mal hablando de ti? Y piensa que tú alguna vez lo hiciste, porque yo creo que todos, alguna vez en nuestras vidas hemos rumorado contra alguien, y muchas veces lo hemos hecho sin argumentos, o de pronto sí tenemos argumentos, pero al igual, con argumentos o sin argumentos, no mal hablemos de nadie, no nos prestemos para el bochinche. Amén.
Entonces, por cuanto todos pecaron, mire, ahí no hay excepción, dice todos, y todos son todos. Si en este momento hay 7.000 millones de personas sobre la faz de la tierra, 7.000 millones de personas han pecado. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Que los que tenemos a Cristo podemos entrar a través de su sangre. Y esto dice que cuando entramos a través de la sangre de Cristo, es como si nunca hubiéramos cometido el pecado. Él toma el pecado de nosotros y lo toma para sí. ¿Por qué? Porque había una promesa. Había una promesa. Dios sabía que tú y le ibas a fallar. Él sabía los errores que tú ibas a cometer. Él sabía lo que iba a suceder. Entonces, antes de que tú cometieras el pecado, Dios ya tenía el pago de ese pecado desde antes de la fundación del mundo, porque la palabra de Dios dice que el Cordero fue inmolado. Inmolarse, que darse uno mismo a la muerte. Y dice, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes que tú existieras, Dios ya tenía una provisión para ti. Decía, mira, voy a proveer para que los pecados que Diego cometió, para que los pecados de que de pronto Araceli fuera a cometer, de pronto que el hermano Jorge fuera a cometer, que de pronto él llega a fallar, yo aquí tengo esto para suplir el pago de ese pecado, ese error que él cometió. Hermano, ¿es eso, no le parece extraordinario? Uno tener un ahorro, una provisión de parte de su Padre, porque Él sabía que tú le ibas a fallar, porque Él sabía que yo iba a fallar, pero Él eso no lo cogió de improviso, ya estaba el Cordero allí. Entonces, yo me imagino cuando Juan vio venir a Jesús, yo creo que Él fue a la eternidad, yo creo que Él lo vio, cómo se entregó por ti y por mí. Por eso ahora, yo creo que lo menos que uno puede hacer es entregarle su vida a Él, porque se la debe a Él. Nosotros estábamos designados a la muerte, pero Él dijo, no, tú no vas a morir, yo te voy a dar vida, y es vida en abundancia. Hermano, el enemigo no vino sino a hurtar, matar y destruir. Esas son las 3 misiones que tiene el enemigo. Pero mira, que dice que la dádiva de Dios, lo que Dios te va a dar es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, nosotros estábamos destituidos, pero había una promesa en el libro de Joel. Vamos al libro de Joel. Joel es un librito pequeñito que está en el Antiguo Testamento y solamente tiene 3 capítulos. Joel está después de Oseas y está antecito de Amós. Allí en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículo 23 al 26, libro de Joel, capítulo 2, versículo 23 al 26. Amén. Mira lo que dice allí. Esa era una promesa. Y mira lo que dice allí. Eso tenemos. Vosotros también, aquí ya viene una promesa de parte de Dios a través de ¿quién? De un profeta. ¿Por qué? Porque acuérdese que Amós 3:7 dice, no hará nada el Señor Jehová sin que primero lo revele a sus siervos, los profetas. Y aquí Dios estaba escogiendo al profeta Joel. ¿Para qué? Para traer una bendición, para traer una promesa. Así como había traído una maldición en el capítulo 1, aquí en el capítulo 2 ya le está trayendo la bendición. Y en el capítulo 2, capítulo 23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Hermano, Dios nunca va a llegar tarde, nunca. Dice a su tiempo. Cuando tú la necesites, no cuando tú quieras, es cuando tú la necesites. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía
como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿No te parece una promesa extraordinaria? Ya habían pasado por el proceso, y yo sé que tú que estás pasando por el proceso, que de pronto estás angustiado, desesperado, que no sabes qué hacer, mira la promesa que hay allí. Dijo, alégrate. ¿Por qué? Porque tu proceso se va a acabar, porque tu proceso va a llegar a su final. Dice, y hay una promesa. Dice, lo mismo que yo envié como castigo, digámoslo así, como un juicio, como un desierto, como una prueba, dice, va a llegar a su fin. Y aquí hay algo que él empieza a decir, dice, que dará su lluvia temprana y tardía, dice, como fue al principio. O sea, hay una promesa de restitución. Amén. ¿Se acuerda que ahora les dije que en el principio el hombre tenía control sobre toda la creación? Aquí están diciendo de que ese hombre, el hombre de hoy, va a ser restituido al viejo hombre, al del principio. ¿Cuándo? Cuando tenía autoridad sobre toda la creación. Amén. O sea que cuando tú entres a la presencia de Dios y hagas de tu cuerpo un vaso de honra y no de deshonra, ese cuerpo que tú tienes allí, sí, así, gordito, flaquito, negrito, calvito, peludito, ese cuerpo es el que Dios ha escogido como su templo. Y cuando tú permitas que Dios haga el templo en ese cuerpo que está allí, ese día te va a restituir. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo, todo que me fortalece, en Cristo, en el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo haga morada en ti y tú pienses, ya la mentalidad de Diego Palacio no esté, sino que esté la mente de Cristo, ese día quiere decir de que tu mente carnal está alineada con la mente de Dios y se van a unir para un solo propósito. ¿Para qué? Para sacar y manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. O sea, que cuando un hijo de Dios tiene la mente de Cristo, lo que hace es que el cielo descienda sobre la tierra y se produzcan grandes milagros, grandes prodigios, manifestaciones de los hijos de Dios. Amén. Y la creación lo sabe, porque la creación está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora lo vamos a ver, pero yo quiero que sigamos viendo aquí, porque mira, dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Nosotros diríamos que serían 4 animales diferentes, y no son 4 animales diferentes, es un solo animal en su proceso evolutivo. Amén. Entonces, la oruga, imagínate una planta. Yo quiero que tú te imagines una planta, o veas una planta. Atrás estamos viendo allí hay unas hojas, y sobre eso podemos hacer la idea que yo les quiero decir. La oruga se encarga de comer las hojas. Estas hojas, la oruga es la que se come. ¿Por qué? Porque la oruga no tiene los dientes tan fuertes para comer otra parte de esa planta. Entonces, ¿qué es lo más fácil que puede comer la oruga? O las hojas, los frutos, o las hojas. Eso es lo que puede comer. Entonces esa oruga empieza a comer, a alimentarse, pero ella empieza a crecer, empieza a envejecer, y entonces, después de que ha comido las hojas, vemos que ella come la parte más delicada de esa flor o del fruto y va dejando sus tallitos. Ella solamente se come la partecita tierna de la hoja. Ese tallo que se ve a la mitad de la hoja, esa oruga no es capaz de comerlo. Puede intentar morderlo, pero no es capaz. Sus dientes no son tan afilados, no son tan fuertes
como para comerlos. Pero esta oruga empieza a comer, a comer, a comer. Entonces, después pasa de ser la oruga a ser un saltón. Es la misma oruga, pero ya en una forma evolutiva, una oruga madura, una oruga más fuerte. Entonces, esa oruga pasó de ser una oruga a ser un saltón. Y ese saltón ya tiene sus dientes más afilados, más fuertes, más finos. Entonces sí tiene la capacidad de comerse el tallito de esa hoja. Entonces se va comiendo ya la hoja. Primero la oruga se comió la hoja, donde la hoja come la luz del sol y empieza a transformar, a hacer su fotosíntesis. Entonces ya no tiene cómo hacer su fotosíntesis porque es la parte receptora de la planta. Esa hoja toma los rayos solares, hace su fotosíntesis y empieza a formar el plancton, su alimento. Entonces, ya no habiendo esa hoja, entonces no hay quien reciba los rayos del sol. Entonces, esa planta empieza a debilitarse. Entonces, esa oruga maduró y ya se empieza a madurar y forma el saltón, o sea, ya empieza a pasar de la niñez a la juventud, digámoslo así, para que ustedes entiendan. Entonces, este saltón ya tiene la capacidad de comer el tallo, entonces empieza a comerse el tallo y llega hasta la corteza del árbol, pero ya sus dientes no son tan fuertes. Entonces, este saltón lo que hace es meterse en un capullo, y ese capullo de allí llega y se transforma y nace lo que sería como un pequeño grillo. Ese grillo es un grillo, digámoslo así, joven, o sea, tierno. Estaríamos diciendo que está pasando de la juventud a la adultez. Entonces este grillo sale de allí, ya no es una oruga, ya no es un gusanito, ya es un grillo, pero ya es mucho más fuerte. Entonces este es conocido como el revoltón. Pasó de ser un saltón a un revoltón. Y ese revoltón tiene la capacidad de comerse la corteza de la planta. La primera capa fuerte, ese revoltón la empieza a ruñir, la empieza a comer. Entonces el tallo principal de la planta queda expuesto. Y allí es donde le pueden caer las enfermedades, ya no tiene protección, entonces la planta empieza a morirse. Finalmente viene la langosta. La langosta es como esos grillos que nosotros, así son las langostas. Podemos ver de que hace poco, creo que fue en Australia o en África, vino un enjambre de langostas y arrasó con los cultivos. Esas no vienen ni una, ni vienen dos, ni vienen tres, vienen millones. Llegan a un cultivo, lo arrasan y salen y buscan otro cultivo. Y eso lo que hacen es acabar con la semilla, con la siembra, todo lo arrasan. Entonces aquí Dios le estaba diciendo, le estaba mostrando, estaba mandando una profecía a través del profeta Joel. Dice, mira, ese proceso, cuando tú permitiste de que la oruga entrara, ¿por qué la oruga entró? Porque la planta, ellos tienen en su medio de su fotosíntesis, ellos crean una fuente que les permite protegerse. La planta quita esa protección cuando de pronto nosotros no la sacamos el suficiente tiempo al sol, cuando le está faltando algún nutriente en la tierra, cuando le está faltando agua en la tierra. Algo de eso deja debilitada a la planta y no produce esa protección. Eso seríamos nosotros cuando dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de leer su palabra. Alguna de estas tres nos está faltando a nosotros. Entonces nos debilitamos y allí es donde viene esta oruga y empieza a ser morada,
al pie de nosotros. Y de pronto nosotros diríamos, no, pero es que, no, yo no necesito estar orando, no necesito leer la palabra, no necesito ayunar. Y esa es la peor mentira que puede decir un hijo de Dios. Cuando tú tienes este pensamiento, es cuando tú estás empezando a morir. Te empiezas a apartar de la presencia de Dios. Un día, un pastor fue a la casa de uno de sus hijos espirituales, hijos de la iglesia, y le preguntó, ¿por qué no has vuelto? Aquel hombre le dijo, pastor, es que yo he visto que todo lo que usted está predicando yo ya me lo sé. Yo he visto que muchas veces yo puedo saber más que usted, pastor, y la verdad no veo la necesidad de ir a la iglesia. Entonces el pastor le dijo, pero no has vuelto ni a visitar a tus hermanos, no te has vuelto a reunir con tus hermanos para orar, ya no te unes a los ayunos de la iglesia. Y aquel hombre diría, no, es que yo tengo mi intimidad con Dios personal. Sí, pero la Biblia nos dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es unirse, estar los hermanos juntos en armonía. Entonces habían prendido la chimenea, y la chimenea ardía y era un fuego que les traía calorcito, era muy agradable. Entonces el pastor cogió las tenazas de la chimenea y sacó el carbón más encendido, el que más prendido estaba, y lo sacó de aquella llama y lo colocó a un lado. De pronto tenía el mismo calor de la chimenea, pero empezó a pasar un minuto, y ese carbón que estaba brillando, que estaba encendido, que estaba incandescente, empezó a apagarse. Y a través de que iba pasando el tiempo, ese carbón seguía apagándose, apagándose y apagándose. Entonces el pastor le pregunta al hermano de la iglesia, ¿qué ha pasado con el carbón? Y le dijo, se ha ido apagando. Le dijo, mira, ya no brilla igual, ya no produce el mismo calor. Entonces el pastor le dijo, coge las tenazas y mételo a la llama nuevamente. Y aquel hombre fue y cogió el carbón y lo metió nuevamente a la llama. Y ese carbón, esa ceniza que le estaba saliendo por encima, empezó a quitársele otra vez y empezó a brillar, empezó a producir su calor. Entonces cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de leer la palabra, es como si nos sacaran de esa llama, y el calor que había en nosotros empieza a opacarse, empieza a disminuir y empieza a apagarse. Entonces es allí donde llega la oruga, empieza a llegar a quitar la cobertura, lo que nos produce a nosotros esa recepción del Espíritu Santo. Entonces ya no tenemos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la parte de la comunión nos ha sido quitada. De pronto el afán del mundo, no es que tengo mucho trabajo, no es que mi hijo me demanda mucho tiempo, no es que yo no puedo ponerme a orar cuando he tenido mucho trabajo, estoy atrasado. Mira, yo te puedo retar. Este es el trabajo, a que tú le saques media hora a Dios. Sácale media hora en la que vas a leer su palabra. Después de leer su palabra, vas a orar, vas a arrodillarte, vas a levantar tus manos y vas a orar. Y te reto a que tú me digas si después de que hagas eso, las cosas no se te empiezan a aclarar y el tiempo te rinde más. Hermano, el enemigo es sutil. Y él empieza a enredarte, a mandarte más trabajo y más trabajo y más trabajo. Y muchas veces en tu trabajo te enfrascas tanto que cuando menos pienses se te ha ido la vida. Los chinos tienen un adagio y dicen de que nosotros los occidentales
somos ignorantes. Dice, los occidentales pasan toda su vida adinerando plata, buscando el dinero, y cuando llegan a la vejez, gastan todo su dinero buscando la vida. Entonces, mira cómo tienen de razón. Perdemos toda la vida buscando dinero, pero al final vemos que el dinero no es tan importante, porque después pretendemos que con ese dinero podemos comprar la vida, y así no es. Entonces, no te apartes de Dios, no te dejes llevar por las cosas del mundo, no te dejes llevar por el momento, por la angustia. Hermanos, son tiempos difíciles, sí. De pronto algo ha empezado a escasear en tu casa, sí. De pronto hay una enfermedad en tu casa, sí. Todo eso es verdad. Pero mira la promesa que tenemos. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios va a restituir. Dios ha entendido en tu cuarto llorando. Dios ha visto el tiempo en el que tú has estado clamando. Dios conoce tu angustia. Dios sabe el proceso por el que tú estás pasando o el que has vivido. Para Dios no es ajeno el dolor ni las lágrimas que tú has derramado, pero hoy Él te dice, yo lo voy a restituir. Dios va a hacer de que ese tiempo de angustia ahora sea tiempo de alegría. Ese tiempo de flaqueza, tiempo de abundancia, prosperidad y bendición, pero es en Él, no es fuera de Él. Fuera de Él no somos nada. Nosotros fuera de la presencia de Dios somos peor que el polvo. Peor, no somos nada. Mira, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero tú sin Dios no eres nada. Por eso, cuando Jesús vino y comisionó a los 70 y ellos venían y le decían, Señor, mira, es tremendo cómo los demonios se nos sujetan, cómo hay sanidades, cómo hay milagros, cómo hay prodigios. Estamos aterrados, estamos gozosos. Y Jesús le dijo, ¿te maravillas por eso? Y dice, si hay algo por el cual te debes maravillar, es porque vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso sí es realmente importante. Nosotros ya vimos cuál era el libro de la vida. Y dice, es importante, eso sí es importante que tu nombre esté allí. Entonces, los 70 salieron creídos, no, pues nosotros ya podemos echar demonios, ya podemos hacer eso, ya podemos hacer lo otro. Y se fueron, se apartaron de Jesús. Jesús, después de ser un hombre que lo seguían 20,000, 30,000, 50,000 personas, quedó solamente con los 12 apóstoles. Y después de eso les dijo, vosotros también te queréis ir. Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Por eso, hermano, no hay otro lugar donde podamos hallar la vida eterna. Es a través de su palabra. Amén. Entonces, aquí Dios se está mandando a decir a través de su palabra de que vendrán tiempos buenos, vendrán tiempos donde Él te va a restituir, donde Él va a cambiar tu vida. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Volver al principio. ¿A cuál principio? Gobernaba sobre todas las cosas. Mire, vamos al libro de Génesis. Libro de Génesis capítulo 1, versículo 28 al 30. Libro de Génesis capítulo 1, el primer libro de la Biblia, el del Antiguo Testamento. Amén. Mira lo que dice, versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿A quién? A Adán y Eva. Mire. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, versículo 27. Entonces, cuando Dios los creó, varón y hembra, está hablando en su forma espiritual. Aquí es el hombre creado, mas no el hombre formado. Entonces, y los bendijo Dios, y les dijo,
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. O sea, ahí está hablando del hombre creado, el hombre espiritual. Amén. Por eso, cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es en el hombre espiritual. Tenemos que conectar este cuerpo con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando este cuerpo se une con el Espíritu Santo de Dios y venimos a ser templo del Espíritu Santo, es donde van a ocurrir los milagros, los prodigios, las sanidades y todo lo que tú hagas, todo lo que tú pidas en el nombre del Señor Jesucristo. Pero tu mente tiene que estar conectada con la mente de Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos llegar allá? Vamos al libro de 2 de Corintios. ¿Cómo podemos llegar a ocupar esa posición en el Nuevo Testamento? Segunda carta que le escribió Pablo a la iglesia en Corinto. Está allí adelantico de Romanos. La segunda carta o el segundo libro o segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, versículo 19. Leámoslo desde el 17. Leámoslo desde el 17. Miren, el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿en qué? En el Espíritu. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, con Él mismo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo. Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Allí, ¿qué pasa? Cuando el hombre pecó, ¿qué hizo Adán? Adán le entregó las escrituras del mundo. ¿Se acuerdan que lo acabamos de leer? Dios le había dado el mundo a Adán. Pero cuando Adán pecó, Adán lo que hizo fue darle las escrituras de este mundo a Satanás. Entonces, cuando Dios da a su Hijo, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios dio a su Hijo Jesucristo en pago, por eso Él tuvo que ir a la cruz del Calvario, porque el pago del pecado es la muerte. Entonces, Dios da a su Hijo en pago por ti y por mí. ¿Dónde fue la manifestación de ese pago? En la cruz del Calvario. Pero allí, acuérdense, la paga de la solución, la presencia del hombre. Entonces, Jesús, cuando la cruz del pecado, era el más pecador de los pecadores. Jesús, estando en la cruz, se convirtió en lo peor de lo peor que había habido sobre el mundo. Lo peor. ¿Por qué? Porque si había un homosexual, Jesús tomó su lugar. Si había un sicario, Jesús tomó su lugar. Si había un narcotraficante, Jesús tomó su lugar. Si había un bochinchero, Jesús tomó su lugar. Entonces,
todos los pecados de las personas que hemos creído en Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, y nos hemos arrepentido y nos hemos bautizado, cayeron sobre Jesús. Eso le dio entrada a él al infierno. Él descendió hasta el infierno. ¿Por qué? Porque él era el más pecador de los pecadores. No porque él lo haya sido, sino por tu pecado y por mi pecado. Amén. Entonces, él desciende al infierno y dice que allí fue y trajo cautiva la cautividad y trajo las llaves del Hades y de la muerte. Entonces, ya nosotros no somos cautivos, fuimos libres. ¿Por qué? Porque él pagó tu precio. Ya no estamos en muerte. ¿Por qué? Porque él se trajo cautiva la cautividad y trajo las llaves del infierno y de la muerte. Amén. Entonces, ese pago que él hizo es lo que hoy nos permite que tú y yo vayamos al reino de los cielos si creemos en él. Entonces, él estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Por qué? Porque está con él. Entonces, él viene y le paga el precio a Satanás. ¿Cómo? Dando a su hijo. Dando a su hijo. Para que todo aquel que crea en Jesucristo, mas no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, mira lo que dice aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya esa persona pecaminosa, ya esa persona que vivía, habitaba y convivía con el pecado, ya no está allí, ya es una nueva Jesús, una vida de santidad. Justificación, de ahí viene la santificación. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ser santificados? Porque es de la única forma que podemos ver a Dios. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces no nos sirve solamente salir del pecado. Tenemos que, cuando entramos en santidad, viene el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, que dice el profeta, es una y la misma cosa. Amén. Entonces, allí, después de que él reconcilia el mundo y tú y yo entramos, entonces, en el libro de Juan, volvemos atrás, allí atrásito, en el Nuevo Testamento todavía, en el capítulo 1, mira lo que dice. Juan 1, versículo 11 al 13. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está refiriéndose a Israel. Los que le recibieron, a todos, o sea, ya no había exclusividad. Acuérdense que él vino como una promesa para Israel, pero Israel no lo recibió. Entonces, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? Señor Jesús Cristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad. Por eso habla de un engendramiento espiritual. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros somos nuevas criaturas. Este cuerpo es el mismo, pero con una mentalidad diferente y un corazón que ha sido renovado. Un corazón de piedra que había allí ha sido cambiado y ha puesto un corazón de carne, un corazón semejante al de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos eso y somos ya nuevas criaturas y somos hechos hijos de Dios, mira, hay una creación. Volvamos al libro de los Romanos. Libro de los Romanos capítulo 8. Libro de los Romanos capítulo 8, versículo 18.
Dice, pues tengo por cierto, en la carta de Pablo a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, mira, si ves que Dios conoce lo que tú estás viviendo ahora, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, o sea, lo que estaba hablando Joel, la restitución, la bendición, no va a ser comparada. Lo que tú has sufrido, lo que te ha pasado, los desiertos por los que estén, dice, no son comparables con lo que viene para ti. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros, no en el vecino, no en el otro hermano, es en ti y es en mí, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente, óigalo bien, la creación sabe, los árboles saben, las aves saben, las vacas saben. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermano, toda la creación en ese momentico está gimiendo, está clamando, está diciéndole a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Yo quiero, ya que esto se acabe. Por eso la creación está esperando que tú y yo nos levantemos, que seamos restituidos ¿a qué? Al hombre original, a ese hombre que tenía autoridad, que tenía dominio y que estaba sobre la creación. Y la creación lo sabe. Por eso ellos están aguardando, están pidiéndole a Dios, Señor, ¿cuándo va a venir tu novia? ¿Cuándo van a venir tus hijos? ¿Cuándo va a venir una iglesia verdadera que tenga autoridad para que no... La creación lo sabe. Las plantas claman, las aves claman. ¿Por qué? Porque cuando estemos en Cristo vamos a ser retomados y puestos nuevamente en autoridad original. Cuando el hombre podía ordenarle a las nubes, cuando el hombre podía ordenarle a los peces, cuando el hombre tenía autoridad sobre toda la creación. Hace años les compartí un testimonio de una vez que me fui por allá para una finca. Me han invitado, querían que fuera porque esa finca estaba encantada, entonces me llevaron para que pudiera hacer la liberación y ese espíritu no volviera a molestar en esa finca. Y me fui. Cuando llegamos allá a la finca, hermano, le cuento que empezaron a haber una tormenta. Nosotros armamos unas carpas para dormir allí porque no había donde dormir en el sitio donde nosotros estábamos. Y armamos unas carpas y empezó a tronar. Nosotros sentíamos que los rayos, los truenos nos caían ahí al lado. Los árboles parecieran que los fueran a arrancar del vendaval. Y empezó a llover. Tremenda. Todas las personas que estaban allí estaban angustiadas. Y empezó, ¿qué vamos? Nos van a caer encima. Mira, pastor, está sucediendo esto. Mira cómo traquean los árboles. Mira cómo está lloviendo. Se nos inundó la carpa donde estábamos todos. Y entonces recordé que yo era un hijo de Dios.
Porque es que hay veces se nos olvida quiénes somos. Me levanté y me fui para una lomita y empecé a reprender. Empecé a atar. Empecé a decirle a esas nubes, empecé a decirle a esos truenos que no tenían autoridad en nosotros. Levanté mis manos al cielo y creyendo que yo era un hijo de Dios, miré al cielo y le dije, nubes, en el nombre de Cristo te ordeno de que ceses de llover. Y los truenos les ordeno que se vayan. No tienen potestad para estar en este lugar. Hermano, y en ese momento que yo empecé a orar, empezó a llover más duro, y empezó a tronar. Hermano, la verdad, literal, les estoy diciendo en el amor de Cristo, yo sentía que los truenos me caían encima. Y yo seguí orando, seguí creyendo de que yo era un hijo de Dios. No pasaron 10 minutos cuando empezó a haber paz. Los truenos se fueron, la lluvia cesó. Cuando escampó, todos los que estaban allí se van y me dicen, pastor, ¿qué pasó? Y le dije, solamente me acordé de quién era yo. Y me dijo, ¿cómo así? Y le dije, sí, simplemente le dije a las nubes y a los truenos que se tenían que ir. Y algunos de ellos sorprendidos me decían, pastor, ¿es eso posible? Y le digo, es posible. Y mira, la creación sabe, está gimiendo, está clamando para que eso suceda. Yo conté ese testimonio en la iglesia y un día en un culto de testimonios se levantó nuestra hermana Ana, me acuerdo tanto. Nuestra hermana Ana llegó a la iglesia y tenía cáncer. Cuando ella llegó a la iglesia tenía cáncer. Empezamos a orar, empezamos a clamar y a los 3 meses la hermana Ana era sana. Ya no había muestra del cáncer que se la estaba comiendo, que la estaba matando. Hasta el día de hoy, la hermana Ana da testimonio que es sana en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces la hermana Ana trabajaba con una familia y esta familia estaba allí cuando ella ese día estaba planchando, cuando de pronto se desató un aguacero. Entonces la hermana Ana, mientras iba planchando, empezó a decirle, Señor, tú sabes que yo ahora tengo que irme para mi casa, pero con ese aguacero yo no me puedo ir, he estado planchando toda la tarde y me voy a torcer, me va a dar algo, me puedo morir. Señor, ayúdame. Y el Señor no vino como como tal, pero ella se había contado. Entonces, hermano, acuérdese que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ana, cuando contaba su testimonio, dice que se paró en la casa de en la puerta de aquella casa, y entonces llega y le dice, nubes, yo les estoy hablando en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo mismo que les dijo mi pastor, se los digo yo ahora. Les ordeno que cierren sus ventanas y que no caiga más lluvia mientras yo no haya llegado a mi casa. La hermana Ana dice de que empezó a haber paz, a haber calma
y dejó de llover. Dice que cuando iba en el camino, empezó a lloviznar nuevamente. Y dice la hermana Ana que ya les ordené, así como mi pastor les ordenó, yo también, de que no puede llover hasta que yo no llegue a mi casa. Dice que volvió y escampó. Y entonces, cuando la hermana Ana pisó su casa, dice, hermano, era como si las nubes se hubieran enojado y empezó a llover 3 veces más de lo que... Hermano, cada testimonio que nosotros damos sirve de vida para alguien, sirve para animar la fe de alguien. Entonces, estamos destituidos de la gracia de Dios porque habíamos pecado. Proveyó un cordero, ese cordero de Dios del que habló Juan, el que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando tú aceptas a Jesucristo y tú permitas que Él haga morada en ti, dice que tú eres nueva criatura. Tú eres nueva criatura. Y allí, cuando Él te hace una nueva criatura, dice que te hace hijo. Pero no hijo en la carne, sino en el espíritu, porque no eres engendrado, dice allí, ni carne ni sangre, o sea, no en este cuerpo, sino que eres engendrado por parte de Dios. Y cuando eres engendrado de parte de Dios, vas a tomar la autoridad para que todas las cosas sucedan y puedas decir lo mismo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, en Cristo. Por eso, hermanos, yo los invito a que vengamos, a que en oración, a que en ayuno te acerques cada vez más y más a Dios. Hermanos, si hay algo que es fuerte para la creación, es la oración. La oración es la comunión que tú formas entre... Entonces, yo te invito a que te conectes con Él, de que dobles tus rodillas, levantes tus manos y le digas: Señor, yo quiero empezar una nueva vida, yo quiero ser partícipe de esa creación a la cual ella está gimiendo para que seamos manifiesto. Cuando le entregues tu vida a Dios, Dios va a empezarte a dar el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga a ti, van a empezar a venir las cosas extraordinarias. Esas cosas que están en el libro de Mateo. Vamos a Mateo ya para finalizar. Libro de Marcos allá atrásito. Es el segundo evangelio del Nuevo Testamento. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Libro de Marcos capítulo 16, versículo 17. Mira lo que dice aquí: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Esa es la dádiva que Dios tiene para cuando tú creas y aceptes al Señor Jesucristo en tu vida. Si no te has bautizado y quieres bautizarse, podemos acordar un día y vamos al río y nos bautizamos. El día que te quede fácil me dices y sacamos el tiempo y vamos al río y te bautizas. ¿Qué es el bautizo? El compromiso, aceptar la invitación de Dios para que Él venga a tu vida. Pero solamente hazlo cuando estés seguro de que realmente quieres empezar una nueva vida y crees que Jesucristo es el Dios que tú quieres que gobierne tu vida. Hermanos, cerramos nuestros ojitos allí, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Señor, porque éramos pecadores, estábamos muertos en el pecado, Señor. Pero un día tú proveíste, Señor, y no diste cualquier cosa, diste lo mejor que tenías. Padre Celestial,
Si alguien me dijera que tuviera que dar a mi hijo para que esa persona viviera, sinceramente te lo diría, yo no sería capaz de dar a ninguno de mis hijos. Por eso, Padre Celestial, lo que tú hiciste fue extraordinario. Nosotros no merecíamos que Jesús fuera a la cruz del Calvario, pero era el precio que había que pagar. Y tú lo pagaste, Señor, por cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, de que permitas de que nuestros corazones sean mudados, Señor, y que esos corazones de piedra, esos corazones que se han endurecido, que se han vuelto como rocas, Señor, sean transformados en esta hora. Que sean corazones, Señor, semejantes al tuyo. Que sean corazones de carne, que sean corazones que sientan y vivan, Señor, la situación de cada persona. Padre amado, yo te entrego a cada persona para que seas tú bendiciéndolos. Señor, sabemos que son tiempos difíciles, tiempos donde el enemigo está trabajando, el enemigo no está descansando ni está dormido. Y son tiempos, Señor, donde el anticristo se ha de levantar. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nosotros estemos preparados para el día, Señor, en que ese anticristo se manifieste. Si hay un anticristo, que hayamos cristos, personas llenas de tu palabra, llenas de tu espíritu, Señor, dispuestos a dar la vida por cada persona, Señor. Padre amado, yo te entrego a cada persona para que seas tú bendiciéndola, para que seas tú sanándola, para que seas tú proveyéndole. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te entrego esta semana para que sea una semana de respuestas, sea una semana de bendición, sea una semana, Señor, donde podamos encontrarnos cara a cara contigo. Yo, Padre Celestial, te pido que seas tú tomando la vida de cada uno de nosotros y seas tú trayendo vida, Señor, vida para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor Jesucristo los continúe bendiciéndolos. Acuérdele que les habló su pastor y amigo Diego Palacio. Y acuérdese, lo mejor está por venir. Sea la luz que alguien necesita. Amén.